Supercrack Estrella presenta extraterrestres malhumorados del tamaño de figuras de acción. Entre las décadas de 1970 y 1980, en Malasia reportaron la aparición de seres extraterrestres malhumorados del tamaño de figuras de acción. Igual de interesantes eran sus pequeñas naves espaciales parecidas a juguetes humanos. A lo largo de la historia, los humanos han relatado encuentros con ovnis y extraterrestres en todas las formas y tamaños. Sin embargo, ocasionalmente surge una serie de avistamientos que destacan como episodios extraños. En el verano de 1970, los habitantes de Johor Bahru experimentaron una invasión de seres extraterrestres en miniatura. En esa ocasión, 4 niños malayos observaron un objeto plateado con forma de disco arrojar 5 diminutos seres humanoides. Los pequeños extraterrestres medían aproximadamente 10 centímetros y vestían ropa roja de una sola pieza. Mientras los jóvenes espiaban con asombro, los diminutos seres se adentraron en un agujero y, supuestamente, la nave que los transportaba se desvaneció en el aire. Al aproximarse para investigar, no encontraron más que un pequeño parche de vegetación carbonizada. Los entusiasmados alumnos corrieron a informar al director de la escuela lo sucedido. Al poco tiempo, por todo Johor Bahru y sus alrededores surgieron relatos similares: ataques a humanos. En agosto de ese mismo año, alumnos de la escuela primaria Stowell, en la localidad de Pulau Pinang, observaron un pequeño ovni en el patio de recreo de la institución. Al aterrizar, la nave desplegó una puerta de la que emanó una pasarela. Los niños observaron una procesión de pequeños seres extraterrestres de no más de 12 centímetros, con antenas y vestidos de azul. Solo uno portaba un atuendo amarillo fosforescente. Aquellos diminutos humanoides recorrieron la pasarela, ignorando a los niños que observaban boquiabiertos, y se dispusieron a edificar una especie de antena. Sin embargo, todo cambió cuando uno de los escolares intentó atrapar a un extraterrestre. El personaje vestido de amarillo, probablemente el líder, sacó un arma desconocida y disparó un láser a la mano del humano curioso. En ese instante los niños retrocedieron y corrieron a dar aviso a los maestros. Desafortunadamente, la nave se marchó cuando los adultos llegaron. Más tarde ese mismo día, un alumno volvió a ver el pequeño ovni y uno de los tripulantes disparó, ocasionándole la inmediata pérdida del conocimiento. La nave ya no estaba cuando localizaron al niño entre los arbustos. Sin embargo, un pequeño hematoma en su mano indicaba el sitio donde supuestamente impactó el láser. Extraterrestres malhumorados. Dichos eventos marcaron el inicio de una avalancha de relatos. En esa región de Malasia, los niños reportaban el avistamiento de ovnis en miniatura y sus peculiares tripulantes. La nave nunca superaba el metro de diámetro y la altura de los extraterrestres oscilaba entre los 10 y 15 centímetros. Muchas veces intentaron atraparlos, pero inevitablemente escapaban. Se reportó que los atacantes eran neutralizados con armas desconocidas, a menudo dejando heridas en la piel. En uno de los episodios estuvo involucrado el hijo del jefe de la policía en Johor Bahru. El fenómeno se mantuvo durante todo el verano de 1970, después de lo cual los extraterrestres dejaron de aparecer. Aunque no por mucho tiempo. Segunda ola de extraterrestres miniatura en Malasia. 3 años después los extraterrestres en miniatura regresaron a Malasia. La mayoría de los casos se reportó al interior de las escuelas. El primer avistamiento de ese año sucedió en el patio de una escuela en Gamban, donde un grupo de niños atrapó a un humanoide de 10 centímetros de altura. En esa ocasión, un maestro logró ver al pequeño ser antes de que escapara. Días después, unos niños que jugaban fútbol en Bukit Mertaham observaron una nave plateada de aproximadamente 50 centímetros rondando el campo. Los curiosos jóvenes detuvieron el juego para ir a investigar. La acción incomodó tanto a los diminutos extraterrestres que empezaron a disparar rayos de luz brillantes que dispersaron a los jóvenes y les permitieron levantar el vuelo. En el año 1972 estos seres diminutos estuvieron en Japón. En el 1973 vuelven a Malasia, país donde desapareció un avión en el 2014. Seres escurridizos. A finales de 1973, una nave miniatura sobrevoló un campo en Ipoh, y en esta ocasión algunos docentes llegaron a verla. Un nuevo avistamiento aconteció en la ciudad de Miri, donde un grupo de alumnos observó a un humanoide de 15 centímetros en un traje espacial mientras intentaba cortar una cerca con una extraña herramienta.
Tan pronto como se supo observado, el extraterrestre emprendió la huida y se perdió entre la maleza. Después de eso, los reportes sobre avistamientos de extraterrestres en miniatura volvieron a esfumarse. En 1976, el investigador del fenómeno ovni Ahmad Jamaluddin reportó el avistamiento de un grupo de pequeños humanoides en las inmediaciones de la base de la Real Fuerza Aérea de Malasia en Kuantan. El primer testigo, un niño de 9 años, observó al extraterrestre bebiendo agua. Mencionó que tenía 2 antenas en la cabeza, portaba una especie de báculo de acero y una pistola colgaba de su cintura. Era color café y tenía la apariencia de un hombre. Supuestamente, el pequeño regresó con 2 amigos más tarde esa noche y todos vieron al mismo ente. También se lo contaron a un maestro, pero este último testigo ya no encontró más que una especie de wicube rojo sobre la hierba. El fin de los avistamientos en Malasia. Y los avistamientos se redujeron una vez más hasta 1979, para esa fecha los extraterrestres mostraban un comportamiento más agresivo. En uno de los informes se menciona a un pequeño cuyo brazo quedó paralizado tras recibir un disparo de estos seres. En otro episodio, 3 pequeños y un adulto de Kulim quedaron cegados temporalmente por un rayo disparado por un ovni en miniatura. La última serie de avistamientos sobre estos invasores extraterrestres en miniatura sucedió en 1985. Ese año, un grupo de alumnos divisó a 7 humanoides de 15 centímetros sobre un montón de madera en una escuela de Paca, en Terengganu. Aparentemente no aprendieron la lección en todos esos años, y uno de los niños se acercó. Los seres dispararon un rayo de luz que le produjo una terrible picazón en la mano. La supuesta invasión de extraterrestres miniatura en Malasia dejó más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran estos seres? ¿De dónde y a qué vinieron a la Tierra? ¿Por qué siempre aterrizaban en las escuelas y se manifestaban principalmente ante los niños? ¿Se trató de un caso de histeria colectiva o la historia oculta algo más? Quizá nunca lo sabremos. Coincidiendo en los mismos años, pero esta vez en Japón. En un caso que podía servir como inspiración para una película ufológica taquillera, un grupo de niños japoneses tuvo repetidos encuentros con un pequeño ovni plateado, quienes se las arreglaron no solo para fotografiarlo, sino capturarlo por un breve tiempo durante el verano de 1972. Inexplicablemente existe poca información para ser hallada solo en el mundo occidental de todos modos con respecto a la extraña serie de eventos que comenzó el 25 de agosto de 1972, en el área de Kera de la ciudad de Kochi, que es la capital de la prefectura de Kochi, en la isla de Shikoku en Japón. En la tarde en cuestión un estudiante de 13 años de edad llamado Michio Seo estaba en su camino a casa desde la escuela cuando presuntamente capturó un increíble objeto metálico que flotaba sobre un campo de arroz. El asombrado Seo observó al extraño aparato pasar como un rayo hacia atrás y hacia adelante por encima del arrozal anegado. El objeto volador parecía un sombrero sin brillo, plateado con un fondo plano y un borde estrecho. La cúpula curvada encima del borde era relativamente empinada y uniforme en el ápice. Seo más tarde comparó los movimientos del objeto a la de un murciélago, haciendo curvas cerradas en la persecución de su insecto presa. La curiosidad de Seo rápidamente usurpó su miedo y comenzó a acercarse al plato volador en miniatura, pero antes de que pudiera acercarse demasiado al objeto, presuntamente disparó un rayo cegador hacia el adolescente. Seo, que no deseaba provocar aún más al ovni o sus posibles ocupantes, huyó rápidamente de la escena. Tan pronto como pudo el joven Seo volvió a Kera para reunirse con sus 4 mejores amigos Hiroshi Mori, Yasuo Fujimoto, Katsuoka Kojima y un amigo conocido solo como Yuji, y les habló de su increíble encuentro. Sus amigos, escépticos, aunque intrigados, no perdieron tiempo en formar una pandilla improvisada para salir y encontrar este domo volador en miniatura. Aproximadamente a las 7 p.m. Seo, Mori, Fujimoto, Kojima y Yuji llegaron al campo de arroz. Los niños mantenían una vigilia constante durante la mayor parte de una hora cuando, para sorpresa de todos, excepto Seo, el pequeño objeto volvió. Los adolescentes emocionados miraron al extraño objeto que se movía sobre el campo de aproximadamente a 18 metros de ellos. Luego, cuando el sol se bajó sobre el horizonte y la oscuridad empezó a instalarse, el dispositivo comenzó a emitir una luz multicolor pulsante. Uno de los jóvenes, sin duda reforzado por la presión de sus compañeros, comenzó a acechar al errático ovni flotante.
Mientras se acercaba al objeto este de pronto emitió un chasquido ensordecedor y comenzó a brillar con una tonalidad azulada. Esto era todo lo que los jóvenes necesitan para enviarlos corriendo de vuelta hacia sus hogares. Seo, Mori, Fujimoto, Kojima y Yuji de vez en cuando visitaban el campo después de su avistamiento y el 4 de septiembre, a solo una semana después de su encontronazo inicial, la paciencia dio sus frutos. A eso de las 21:30, los 5 jóvenes se encontraron una vez más cara a cara con el objeto plateado volando a casi 1 metro por encima del terreno. El pequeño ovni comenzó a brillar y acercarse hacia los niños, haciendo que se dispersaran y una vez más retirarse a toda prisa. Una vez en casa, los muchachos recuperaron su valor, se comprometieron a adquirir una cámara y pasar cada minuto del día en lo posible en el campo con la esperanza de finalmente capturar el objeto inusual en una película. Su vigilancia comenzó la noche siguiente, pero el objeto no regresó. La noche siguiente, sin embargo, sería una historia diferente. El 6 de septiembre la vigilancia de los niños se vio recompensado cuando en su camino hacia el arrozal espiaron al objeto tirado en el suelo en el centro del campo delante de ellos. Los adolescentes, ahora armados con una cámara, sabiamente decidieron tomar una foto antes de acercarse a la caída nave. En plena noche los jóvenes se armaron de valor y se acercaron al pequeño objeto volador con la intención de tomarle una foto. Una vez que el flash se disparó, el objeto en el suelo comenzó a girar y rápidamente se elevó en el aire. El desconocido camarógrafo tomó otra foto justo después de su ascensión, el pequeño platillo elevándose por los cielos. Al parecer la luz del flash de la cámara lo perturbó. Aquí es donde el reporte se pone un poco tenebroso, pero lo que parece haber sucedido después es que el objeto emitió una luz que era aún más brillante que la ráfaga de flash, antes de volver a caer en picada hacia el suelo. El objeto seguía girando, casi parecía estar hundiéndose en la tierra cuando dejó de moverse. En este momento Hiroshi Mori, de 14 años de edad, se movió con cautela hacia el incapacitado platillo volante. El muchacho valiente, o temerario, decidió agacharse y levantar el objeto con sus manos desnudas. Mientras lo hacía, él afirmó que él sintió que algo se movía en el interior. A continuación, una foto fue tomada de Miro sosteniendo el ovni. Los chicos se maravillaron ante su peculiar premio antes de que Miro lo envolviese en una bolsa de plástico y lo colocara en su mochila y se lo llevara a casa. Una vez allí, los chicos midieron con cautela el objeto y declararon que era casi 32 centímetros de ancho y cerca de 10 centímetros de altura. El ovni, ahora inerte, se dice que pesaba alrededor de 1 kilo. También descubrieron una serie de curvas concéntricas, 31 pequeños agujeros y 3 diseños únicos grabados en la base del objeto. El grupo estimó que los grabados representan olas o nubes, un pájaro o algún tipo de objeto volador, y algo de lo que interpretaron como una flor en florecimiento. No existía un sistema de propulsión visible. Tras la inspección, los chicos nuevamente envolvieron el objeto en plástico y llevaron su desconcertante hallazgo al hogar de Yasuo Fujimoto. El padre de Fujimoto, Mutsuo, era el director del Centro para la Educación Científica en la ciudad de Kochi. El señor Fujimoto dio al objeto una examinación superficial, suponiendo que el hallazgo era de poca importancia. Eso sería una decisión que iba a llegar a lamentar. En sus propias palabras: las frecuentes noches afuera de los chicos comenzaron a preocupar a los padres. Le dije a mi hijo si era verdad lo que decía, trayendo el objeto. Lo hizo. Era algo así como un cenicero, de hierro fundido, pero demasiado ligero para este metal. Eso, tenía una tapa abajo que era imposible abrir y en el interior había piezas similar a una radio. No le di mayor importancia, pero ahora me arrepiento de no haberlo estudiado más de cerca. Después de la inspección del objeto por el señor Fujimoto, el objeto fue devuelto a la mochila de Mori, pero, para gran disgusto de todos los involucrados, se descubrió que desapareció apenas un día después. Esta no sería la última vez que este misterioso objeto sería visto o recuperado. En el transcurso de las próximas 2 semanas, Seo, Mori, Fujimoto, Kojima y Yuji todos afirmaron haber visto el mismo, o idéntico, objeto en vuelo en al menos 6 ocasiones más. El mismo Fujimoto lo vio en 3 ocasiones, el grupo incluso se las arregló para capturarlo una segunda vez, pero el objeto desapareció en extrañas circunstancias una vez más. Los chicos, tratando de predecir cuándo el objeto podría mostrar su proverbial cabeza, dedujeron que el único factor unificador en todos sus avistamientos fue el hecho de que nunca parecía ocurrir en días de lluvia. Esto, ellos supusieron, era debido al hecho de que el objeto temía el agua.
Teniendo esto en cuenta se formuló un plan para capturar el dispositivo. El 19 de septiembre, la banda regresó una vez más a la ahora tristemente célebre campo de arroz para tratar y retener el desconcertante ovni. Esta vez los chicos estaban armados con una cubeta de agua de escurrimiento y algunos harapos. La suerte quiso que se encuentren con el dispositivo sentado inmóvil en el suelo. El grupo cubrió a toda prisa el objeto con trapos y vertieron el agua en la cubeta sobre ella. A continuación, giraron el objeto por arriba y empezaron a llenar las perforaciones en la base con resto del agua verdosa. Tan pronto como el líquido entró en el dispositivo, este comenzó a emitir un ruido ensordecedor que ellos lo compararon con un zumbido similares al de las cigarras. El interior del objeto también comenzó a brillar. Los muchachos fueron abruptamente golpeados con la noción de que el objeto podría tratar de tomar represalias por esta percepción de ataque y comenzaron a alejarse del estacionario ovni, arrojándole piedras. El objeto volador una vez más permaneció atado a la tierra y la pandilla reclamó su presa potencialmente extraterrestre. Una vez de vuelta en la casa de Katsuoka Kojima, los jóvenes miraban a través de los pequeños agujeros y se dieron cuenta de lo que parecía ser una gran cantidad de mecanismos en miniatura y dibujos extraños. Los intrépidos jóvenes luego tomaron más fotos y trataron de abrir el dispositivo mediante la inserción de un cable en uno de los agujeros y manipularlo. Eventualmente colgaron el dispositivo boca abajo por el alambre. La gravedad tiró la parte superior de la cúpula, produciendo una ligera separación entre las secciones superior e inferior del objeto. Los chicos pudieron ver lo que ellos denominaron equipos electrónicos complicados en el interior del elemento, así como un material viscoso no identificado. ¿Podría haber sido los restos licuados del piloto, que fue derretido por el contacto con el agua? Los chicos intentaron entonces, con un sentido dudoso de integridad científica, sin duda, ver qué tan fuerte era la capa exterior del objeto al golpearlo con un martillo. Descubrieron que incluso las partes más finas de metal ligero se mantenían sin manchas, no importaba cuán duro le dieran. Esto parece ser un rasgo bastante común de los materiales recuperados en los supuestos sitios de accidentes de ovnis. En este punto, los chicos decidieron intentar otro experimento, poniendo el ovni en el horno para ver qué tipo de temperaturas podría soportar, pero antes de que tuvieran la oportunidad, la madre de Kojima, Aiko Katsuoka, sabiamente se negó a hacer eso. Ella también se negó a permitir que se almacene en la nevera, ya que los chicos creían que podían impedir que el ovni se escape una vez más. La banda luego llegó a la conclusión de que el dispositivo era probablemente algún tipo de mecanismo de vigilancia por control remoto de origen desconocido. Fue entonces cuando decidieron que era el momento de revelar su preciado misterioso mecanismo a sus compañeros de clase la semana siguiente, pero antes de guardarlo por la noche, lo envolvieron en trapos adicionales bajo la impresión ingenua de que evitaría que la cosa filtre alguna radiación atómica. A continuación, el objeto se le dio a Seo y Mori para su custodia, mientras que el resto regresó a su casa para la cena y las tareas domésticas. Los jóvenes vigilantes sintieron que el objeto estaba seguro en la habitación con ellos, relajados para una tarde de consumo de cómic y la anticipación de la notoriedad que ellos y sus amigos podrían recibir el lunes siguiente en la escuela cuando revelen su artilugio maravilloso. Cuando el resto del grupo volvió más tarde esa noche para verificar su descubrimiento, todos estaban consternados al descubrir que debajo de la pila de trapos no había nada que encontrar. Después de una búsqueda infructuosa, los chicos llegaron a la conclusión ineludible de que su mini platillo una vez más se voló de la jaula, por así decirlo. Unas horas más tarde Kojima y Mori estaban jugando pelota en la casa de Mori. Kojima se abalanzó sobre la cerca para perseguir la pelota y para su sorpresa y deleite, tropezó con el todavía inmóvil ovni. Kojima y Mori rápidamente se fugaron de nuevo en la casa con el platillo recuperado. En su momento los compañeros astutamente decidieron que debían marcar la cúpula plateada con pintura para que no haga otro acto de desaparición. Esto sería para confirmar que en realidad estaban encontrando el mismo ovni una y otra vez, en lugar de dispares, aunque indistinguibles, máquinas. Los chicos habían perdido y encontrado el objeto tantas veces en este punto, ellos naturalmente asumieron que si desaparecería regresaría de nuevo cerca del campo de arroz o en uno de sus patios traseros. En la noche del 22 de septiembre, el equipo se reunió en un paseo en bicicleta en la ciudad de Kochi. Decidieron que todos ellos tomarían turnos para cargar el dispositivo, el cual ellos no más lo dejaron desatendido. Para evitar aún más su huida, Mori determinó que el ovni sería sellado en una bolsa de plástico llena de agua. Continuaban hipotetizando, tenía algún tipo de efecto restrictivo sobre el aparato.
Como si eso no fuera suficiente, los chicos le ataron una cuerda desde el nudo de la bolsa a la muñeca de quien lo llevara para asegurar que nada podría pasar esta vez. La bolsa anudada que contenía el ovni se colocó en una bolsa de lona y se insertó en la cesta de la bicicleta del primer portador y la banda se puso en marcha. La bolsa pasó de ciclista en ciclista mientras recorrían a través de la ciudad hasta que terminó en el cesto de su último cuidador, cuyo nombre no fue revelado. La banda continuó su viaje hasta que se acercaron a un taller de bicicletas local. En ese momento, el último portador afirmó que sintió que su muñeca, que estaba adjunta con una cuerda a la bolsa, fue jalada con una gran fuerza. De inmediato llamó a sus amigos, que se detuvieron delante de él. Los muchachos al instante abrieron la bolsa y desataron la cuerda y los nudos en la bolsa de plástico, pero cuando miraron el interior se encontraron con que, a pesar de que los nudos no habían sido manipulados, el pequeño ovni no estaba en ninguna parte. Los chicos nunca verían de nuevo el objeto, para su decepción. El caso está abierto de nuevo. Este caso único se mantuvo prácticamente desconocido para el público en general hasta mayo de 2004, cuando UFO Comics publicó un relato ilustrado del caso. Esto introdujo el encuentro con una nueva generación de entusiastas de los ovnis, cosechando algo así como un seguimiento de culto en Japón. Debido a los rumores, en el año 2007, un total de 35 años después de los hechos en cuestión, Shinichiro Namiki, el director de la Japan Space Phenomena Society, JSPS, reabrió la investigación. El jefe del JSPS Osaka Chapter, Kazuo Hayashi, fue enviado a hablar con los testigos restantes y confirmó que todos ellos mantenían la veracidad de sus relatos originales. Durante el curso de su investigación, Hayashi encontró otro relato de un pequeño ovni que se produjo en la misma prefectura como el evento en que era solo 4 años más tarde. En la noche del 6 de junio de 1976, una niña de 9 años llamada Sachiko Oyama, de la aldea de Agawa, ahora conocido como Niyodogawa-cho, salió a la calle para buscar a su gato cuando notó un pequeño objeto luminoso, amarillo flotando en el cielo del este. Oyama caminó en medio de la calle para tener una mejor vista. Fue entonces cuando vio el descenso del inusual objeto en una arboleda boscosa cercana. Vencida por la curiosidad, la joven siguió el ovni hasta el borde de la línea de árboles. Fue entonces que el objeto supuestamente chocó contra un árbol y se dirigió a tierra en silencio en el pavimento cerca de sus pies, y en ese momento emitió un sonido sibilante. Oyama describió el objeto diciendo que se asemejaba a un sombrero plateado, aunque algunas versiones dicen negro, que tenía alrededor de 17 centímetros de diámetro, una descripción familiar por decirlo menos. La chica valiente se inclinó y tocó el objeto, que según ella estaba cubierta de una sustancia viscosa que se pegó a su dedo. Al igual que los niños que se encontraron con el objeto prácticamente idéntico en que era, Oyama de repente se encontró abrumada por el miedo. Se dio la vuelta y echó a correr hacia la seguridad de su casa, pero cuando miró por encima del hombro se dio cuenta de que el dispositivo caído había comenzado a brillar de color amarillo, una vez más. Oyama vio con incredulidad cómo el ovni se elevó, giró hacia la izquierda 3 veces, luego se disparó hacia el cielo y fuera de la vista. Hayashi también confirmó que la entonces Oyama de 40 años de edad aún mantenía su historia en 2007. Fue entonces cuando Hayashi extendió la hipótesis de que estos objetos voladores eran en realidad vehículos interdimensionales que habían perdido temporalmente su camino después de caer en nuestro dominio. Hayashi parecía satisfacerse con su teoría, pero ¿cómo deberíamos tomar este misterioso objeto que aparentemente jugó con estos niños japoneses en 1972 y 1976? Y esas marcas inusuales en la parte inferior del ovni habrían estado destinado a ser un mensaje para la humanidad como el que se grabó en el disco de oro en la Voyager 1 para que los demás habitantes de la galaxia lo descubran. ¿Era un ovni en el sentido clásico de un vehículo interestelar o interdimensional? No hace falta decir que los estándares tecnológicos de 1970, o actuales, un objeto tan decididamente no aerodinámico como este no podría haber sido capaz de tales maniobras precisas o rápidas como se le atribuye. ¿Qué hay de la deducción de los chicos que se trataba de un dispositivo de control remoto de origen desconocido? Esta teoría parece tener más sentido que el de que sea una especie de nave espacial. Si analizamos su comportamiento, este dispositivo voló con aparente precisión a pesar de que, al parecer, no había dispositivo de propulsión reconocible dentro del ovni. El ovni parecía ser capaz de maniobras evasivas, e incluso muestra un deseo de defenderse a sí mismo mediante la utilización de las luces brillantes y ruidos fuertes.
Como cualquier ser vivo, esta máquina se resistió a todos los intentos realizados por los adolescentes para aprisionarlo. Ninguna de las anteriores es la prueba de que las acciones de la cosa eran un ejemplo de vida inteligente, pero la idea es intrigante. Tal vez estamos tratando aquí con un dispositivo de vigilancia no terrestre, una especie de drone alienígena, quizás alguna entidad con tecnología desconocida lo envió desde otro mundo o tiempo o dimensión o incluso desde las profundidades del océano para observar/espiar a la raza humana, como esos ovnis por la que muchas veces se suspenden desvielos en aeropuertos por todo el mundo, que dicen que son drones pero que claramente son ovnis. Estos seres podrían ser de Marte. Una mujer en Marte. Imagen causa controversia. Una imagen del rover Curiosity fue analizada en un video de YouTube que se ha vuelto viral. Un video de YouTube sostiene que la NASA, a través del rover Curiosity, captó la imagen de una pequeña mujer en Marte. La proporción de la foto indica que la silueta extraña tendría entre 8 y 10 centímetros, según explica el medio británico Daily Express. La información fue destacada por la revista sobre vida de extraterrestres UFO Think Things Daily. El autor de la publicación, Scott Waring, menciona que se puede apreciar una cabeza, brazos y cabello largo. Según el material audiovisual de YouTube, la supuesta mujer se habría desplazado en la zona donde fue tomada la fotografía. Científicos creen que algunos comparan a la figura con una mujer por un fenómeno denominado pareidolia, cuyo fundamento sostiene que el cerebro modifica imágenes para que resulten familiares. El video de YouTube fue publicado por el canal UFOVNI 2012 el 20 de junio. Hasta la fecha suma más de 1,5 millones de reproducciones. Representación. Genio enano, barbudo sacando la lengua. Dios popular, cuyo origen parece situarse en África, ya que se le llama Señor de Opone, Punt, y Señor de Nubia. De aspecto grotesco, espíritu bueno, genio protector de las mujeres embarazadas y de las parturientas, así como del recién nacido. Protegía el matrimonio y el hogar, y cuidaba los aspectos relacionados con el amor. También era el dios de los cosméticos y de los adornos femeninos. A los hombres los protegía de las influencias malignas, de los reptiles y seres deformes. Es protector de la casa real. Otro aspecto suyo era dios de la música. Como tal bailaba y tocaba diversos instrumentos. Así, se le incluye en el mito de la lejana, formando parte de la embajada enviada por Ra a buscar a la diosa, alegrándola con su arpa, su tambor y su laúd. En la baja época se le asimiló al amor sexual y a los placeres libertinos. En Memphis existían unos lugares, conocidos por las habitaciones de Bes, que se cree que pudieron servir para las relaciones sexuales. Presidía oráculos que se celebraban en el templo de Seti I en Abidos y curaba enfermedades. Está también vinculado al mito solar como guardián, en el más allá, de la puerta del horizonte oriental. Era esposo de Beseti, a veces, de Tueris, a quien ayudó en su parto, razón por la que se convirtió en genio de los nacimientos. El viejo imperio ha estado utilizando la Tierra como un planeta prisión por un tiempo muy largo, exactamente cuánto tiempo es desconocido. Tal vez millones de años. La Tierra, sí, es un planeta altamente inestable. No es adecuado para la liquidación o habitación permanente para cualquier civilización sostenible. Esto es parte de la razón por la que está siendo utilizado como un planeta prisión. El gobierno del viejo imperio, antes de ser reemplazado por el dominio, se compone de seres que poseían una inteligencia muy cobarde, muy parecido a las potencias del eje. Aquellos seres manifiestan precisamente el mismo comportamiento que el gobierno galáctico que los exilió a prisión eterna en la Tierra. Ellos eran un recordatorio espantoso de la máxima sin edad que unís ve menudo se manifestará el tratamiento que han recibido de otros. La amabilidad fomenta la bondad. La crueldad engendra crueldad. Uno debe ser capaz y estar dispuesto a usar la fuerza, templado con la inteligencia, para evitar daños a los inocentes. Sin embargo, la comprensión extraordinaria, la autodisciplina y el coraje son necesarios para prevenir eficazmente la brutalidad, sin ser abrumado por la malicia que motivó la brutalidad. Solo un gobierno egoísta demoníaca emplearía una lógica o ciencia de concebir que una solución definitiva para cualquier problema es asesinar y borrar la memoria de cada artista, el genio, gerente calificado, e inventor de forma permanente, y echarán en una prisión planetaria junto a los opositores políticos, los asesinos, los ladrones, los pervertidos y los seres con discapacidad de toda una galaxia. Una vez que Elisbes expulsados del viejo imperio llegó a la Tierra, se les dio amnesia y hipnóticamente engañados en pensar que algo más había sucedido a ellos. El siguiente paso fue la implantación de las IBs en cuerpos biológicos en la Tierra.
Los cuerpos se convirtieron en las poblaciones humanas de falsas las civilizaciones que fueron diseñados e instalados en la mente de Isbes para verse completamente a diferencia del viejo imperio. Una clasificación intocables del Isbes también incluye una amplia variedad de presos políticos y nota al pie. Esto incluye Isbes que se consideran no compatibles, pensadores libres o revolucionarios que hacen un problema para los gobiernos de los distintos planetas del viejo imperio. Por supuesto, cualquier persona con un historial militar anterior contra el Imperio Antiguo también es enviado a la Tierra. Una lista de los intocables incluye artistas, pintores, cantantes, músicos, escritores, actores, y artistas de todo tipo. Por esta razón, la Tierra tiene más artistas per cápita que cualquier otro planeta del viejo imperio. Intocables incluyen también los intelectuales, inventores y genios en casi todos los campos. Ya que todo el viejo imperio considera valioso tiempo que se ha inventado o creado en los últimos billón de años, no tienen ningún uso para tales seres. Esto incluye administradores cualificados también, que no son necesarios en una sociedad de ciudadanos obedientes, robóticos. Las civilizaciones de la pirámide fueron creados intencionalmente como parte del sistema penitenciario Isbe en la Tierra. La pirámide se supone que es el símbolo de la sabiduría. Sin embargo, la sabiduría del viejo imperio en el planeta Tierra está destinado a funcionar como parte de la amnesia elaborada trampa que consiste en más, el significado y misterio. Estos son opuestas a las cualidades de un ser espiritual inmortal, que no tienen masa, o el significado. Un Isbe es el único, ya que piensa que es. Más representa el universo físico, incluyendo objetos tales como estrellas, planetas, gases, líquidos, partículas energéticas y tazas de té. Las pirámides eran objetos muy sólidos, al igual que todas las estructuras creadas por el viejo imperio. Y densas, objetos sólidos masivos pesados crean la ilusión de la eternidad. Los cadáveres envueltos en sábanas, remojado resina, colocados dentro de los ataúdes de oro grabado y sepultados con posesiones terrenales en medio de símbolos crípticos, crean una ilusión de la vida eterna. Sin embargo, densos, símbolos fuertes del universo físico son exactamente lo contrario de un Isbe. Un Isbe no tiene masa o tiempo. Objetos no duran para siempre. Un Isbe es para siempre. Significado. Significados falsos impiden el conocimiento de la verdad. Las culturas de la pirámide de la Tierra son una ilusión fabricada. Ellos no son más que falsas civilizaciones ideadas por el viejo imperio culto misterioso llamado los hermanos de la serpiente. Significados falsos fueron inventados para crear la ilusión de una sociedad falsa, para reforzar aún más el mecanismo de amnesia entre los reclusos en el sistema penitenciario de la Tierra. Misterio está construida de mentiras y verdades a medias. Las mentiras causan persistencia porque alteran los hechos que se componen de las fechas exactas, lugares y eventos. Cuando se conozca la verdad, la mentira ya no persiste. Si bien la verdad se revela, ya no es un misterio. Todas las civilizaciones de la pirámide de la Tierra fueron cuidadosamente ideado de capas y capas de mentiras, hábilmente combinado con unas cuantas verdades. El culto sacerdote de la tecnología viejo imperio combinado sofisticado matemáticas y el espacio de la ópera, con metáforas teatrales y simbolismo. Todas estas son mentiras completas de la verdad, cebadas con el encanto de la estética y el misterio. Los rituales complicados, alineamientos astronómicos, ritos secretos, monumentos masivos, maravillosa arquitectura, jeroglíficos artísticamente prestados y hombres animales dioses fueron diseñados para crear un misterio irresoluble de la población Esbe prisión en la Tierra. El misterio desvía la atención lejos de la verdad que es de entornos de Arran que han sido capturados, dada la amnesia y encarcelado en un planeta muy lejos de su hogar. La verdad es que todos y cada Isbe en la Tierra llegó a la Tierra desde otro sistema planetario. Ni una sola persona en la Tierra es un habitante nativo. Los seres humanos no evolucionan en la Tierra. En el pasado, la sociedad egipcia era dirigida por los administradores de las cárceles o los sacerdotes, que, a su vez, manipular un faraón, controlaban la tesorería y mantienen la población reclusa esclavizada física y espiritualmente. En los tiempos modernos, los sacerdotes han cambiado, pero la función es la misma. Sin embargo, ahora los sacerdotes son prisioneros también. Misterio refuerza las paredes de la prisión. El viejo imperio temía que el Isbes en la Tierra podría recuperar su memoria.
Por lo tanto, una de las principales funciones del sacerdocio viejo imperio es evitar que isbes en la tierra de recordar lo que realmente son, cómo llegaron a la tierra, de dónde vinieron. Los operadores imperio antiguo del sistema penitenciario, y sus superiores, que no queremos isbes para recordar quién los asesinó, los capturó, robó todas sus posesiones, los envió a la tierra, les dio amnesia y los condenó a penas de prisión eterna. Imagínese lo que podría suceder si todos los reclusos en la prisión de pronto recordó que ellos tienen el derecho de ser libre. ¿Qué pasaría si de repente se dieron cuenta de que han sido falsamente encarcelados y se levantan como uno en contra de los guardias? Ellos tienen miedo de revelar algo que se parece a la civilización de los reclusos planetas de origen. Un cuerpo, una pieza de ropa, un símbolo, una nave espacial, un dispositivo de electrónica avanzada, o cualquier otro vestigio de la civilización de un planeta podría recordar a un ser y reavivar su memoria. Tecnologías sofisticadas de atrapamiento y la esclavitud, que se desarrolló a lo largo de millones de años en el viejo imperio, se han aplicado a la isbes en la Tierra con la intención de crear una falsa fachada de la prisión. Estas fachadas se instalaron en la Tierra en su totalidad, de una sola vez. Cada pieza es una parte totalmente integrada del sistema penitenciario. Esto incluye una religión de galimatías doble discurso. Cada civilización pirámide utiliza esto como parte de un mecanismo de control para mantener la población esclavizada por la fuerza, por el miedo y la ignorancia. El embrollo indescifrable de información irrelevante, diseños geométricos, cálculo matemático, alineamientos astronómicos, son parte de una falsa espiritualidad basada en objetos sólidos, en lugar de espíritus inmortales, con el fin de confundir y desorientar a la isbes en la Tierra. Cuando el cuerpo de una persona de morir fueron enterrados con sus posesiones terrenales, incluida su anterior cuerpo envuelto en una sábana, para sostener su alma oca después de la muerte. Un isbe no tiene como alma. Un isbe es un alma. En el planeta de origen de un isbe sus posesiones materiales no han sido perdidos, robados u olvidados cuando el que se murieron o abandonaron el cuerpo. Un isbe podría regresar y reclamar las posesiones. Sin embargo, si el isbe tiene amnesia, no van a recordar que ellos tenían alguna posesión. Así, los gobiernos, las compañías de seguros, banqueros, miembros de la familia y otros buitres, pueden recoger sus posesiones limpia y sin temor a represalias por parte de la persona fallecida. Y nota al pie, la única razón de estos falsos significados es inculcar la idea de que un isbe no es un espíritu, sino un objeto físico. Esto es una mentira. Es una trampa para un isbe. Innumerables personas han pasado horas y horas tratando de resolver el puzzle de Egipto y otras civilizaciones imperio antiguo. Son rompecabezas hechos de piezas que no encajan. La pregunta expresa su propia respuesta. ¿Cuál es el misterio de Egipto y otras culturas de la pirámide? Misteri. Todos los de la isbes de la India, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma y la Europa medieval se orientaron al patrón y se acumulan los elementos culturales de estas sociedades basadas en patrones estándar desarrollados por el isbes de muchos principios, civilizaciones similares en Santa Ib 12, clase 7 planetas que han existido durante miles de millones de años a través del universo. En los primeros tiempos, el isbes enviado a la prisión de la Tierra vivía en la India. Se extienden gradualmente en Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica, Acaya, Grecia, Roma, la Europa medieval, y para el Nuevo Mundo. Fueron hipnóticamente ordenó a seguir el modelo de una civilización dada por los antiguo imperio operadores penitenciarios. Este es un mecanismo eficaz para disimular el tiempo real y la ubicación de los isbes encarcelados en la Tierra. Las lenguas, las costumbres y la cultura de cada una falsa civilización están destinadas a reforzar la amnesia porque no recuerdan el isbes en la Tierra de los planetas originales imperio antiguo de la que fueron deportados. La combinación muy inusual de presos en la Tierra, criminales, pervertidos, artistas, revolucionarios y genios, es la causa de un ambiente muy conflictiva y tumultuosa. El propósito del planeta prisión es mantener isbes en la Tierra, para siempre. Promoción de la ignorancia, la superstición y la guerra entre isbes ayuda a mantener la población carcelaria paralizado y atrapado detrás del muro de pantallas de fuerza electrónicas. Operativos imperio antiguo actúan como una influencia invisible sobre los banqueros internacionales. Los bancos funcionan de forma encubierta como un provocador no combatiente para promover y financiar las armas y la guerra entre las naciones de la Tierra de manera encubierta. La guerra es un mecanismo interno de control de la población reclusa.
El propósito del genocidio sin sentido y la carnicería de las guerras financiadas por estos bancos internacionales es evitar que el ISBES de la Tierra desde el intercambio de comunicación abierta, cooperar juntos en actividades que podrían permitir ISBES para prosperar, alcanzar la iluminación, y escapar de su prisión. Si ISBES en la Tierra se va a escapar de esta prisión, que tendrá que ser un trabajo interno, por así decirlo. Los reclusos tendrán que encontrar la manera de salir por sí mismos. Varios métodos de recuperación de la memoria y la capacidad de ISBES se han desarrollado durante los últimos 10.000 años en la Tierra, pero ninguno ha demostrado ser consistentemente eficaz hasta ahora. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.